Y pues como siempre es un verdadero placer recibirte en este tu espacio de transformación. Te saluda tu amiga y servidora Elvia Gómez. Esto es Viviendo en Equilibrio en compañía de nuestro querido especialista José Alberto Díaz. Ustedes lo saben, él es terapeuta con especialidad en pareja, pero también ha desarrollado una técnica muy especial para el manejo de la depresión, el estrés y sobre todo la ansiedad y bueno, todo este contexto que tiene que ver con la cuestión de las emociones, y también es director y creador de la metodología de Neuromap. Y bueno, pues hoy vamos a hacer catarsis pura, así que ustedes colóquense, vamos a depurar lo que tengamos que depurar, porque el tema de hoy, curiosamente estas semanas, me han preguntado que si vamos a tener grabaciones la próxima semana, sí también, vamos a descansar unos días, por ejemplo, en unos contextos, pero no crean que en el caso de los contenidos no vamos a hacer paro total, porque la verdad nos encanta compartir, y curiosamente en estas fechas es cuando nuestra audiencia o nuestra comunidad se conecta, porque es cuando le bajas puede más las rayitas, y pero va a estar bien padre porque vamos a compartir como más de especialistas de esta parte humana, y hoy empezamos como todo este proceso de cómo liberar las emociones que te mantienen una y otra vez atado, que ni siquiera las identificamos, o sea, pareciera, me encanta porque el tema es bien simple, pero la búsqueda no lo sé si tan simple o complicada, porque uno de los temas es que la emoción siempre la vamos conteniendo, la vamos, y el día de hoy vamos a darte estas herramientas de cómo de una vez por todas identificarla y transformarla, cambiarla, no lo sé cómo sea el proceso, sobre todo de Neuromap, que hoy nos lo vas a compartir, José. Y bueno, pues en total honestidad, sobre todo que este año, lo hemos dicho, ha sido un año de muchas curvas. Energéticamente fue un año bien pegador, por así decirlo. Fue un año liberador, fue un año que trajo muchas elecciones, pero las trajo muy firmes. Entonces, como nos vino a revelar todo lo que no habíamos querido ver, pues de pronto hubo emociones que pensamos que ni nos iban a salir, que ni habitaban en nosotros, y hoy vamos a hablar de esto. Así que gracias por recibirnos, José, y bueno, pues ¿cómo empezamos a hablar del tema? Híjole, pues la verdad es que eh, es bien, ¿cómo decirlo? Muy curioso, diría yo, porque es algo sumamente sencillo, porque es muy sencillo, pero a la vez el no conocerlo lo hace no entenderlo, y lo hace también para muchas personas complicado. Eh, ahorita desde que iniciamos, antes de que empezaras abrieras La transmisión. la transmisión, tú y yo estábamos haciendo catarsis, ¿no? Porque estábamos aquí desahogándonos. Porque, ¿qué creen? Nosotros también tenemos nuestros problemas. Y entonces, fue muy liberador, porque cuando hay una persona en la que confías y puede ser totalmente transparente, porque de alguna manera en muchas de las cosas pues tenemos que guardar una imagen y ser cuidadosos, porque las personas nos siguen, y no por hacer algo hipócrita o porque no funcione, sino porque estamos trabajando y tenemos que funcionar de esa manera. Aun cuando sea, yo en mi caso pues soy bastante congruente con lo que digo que se debe hacer. Sin embargo, en momentos liberarlo es lo necesario, y entonces fueron 5 minutos de... Y ahorita me siento bastante, Así como bastante. hasta bajó 2 kilos. Y entonces, esa conciencia que nos puede llevar a distintas acciones libera. Es decir, si lo hago consciente y entonces lo transformo, porque, y lo he dicho muchas veces, me encanta esta analogía y que es real. La primera ley de la energía nos dice que la energía no se pierde, sino solo se transforma. Y yo traigo algo adentro, lo reconozco, lo siento, lo ubico, sé cómo está y qué necesito para sacarlo, y lo hago, entonces se libera. El tratamiento Neuromap lo que hace es que implica dentro del proceso acciones que se llaman técnicas de liberación emocional. No sé, esa es tu chamba. Así es. Entonces, si hay una necesidad, bueno, pues se aplica una técnica. Hoy en la mañana, la vida me permitió volver a abrir los ojos, y los abrí,
sentí esta necesidad y lo que hice fue aplicar una técnica de liberación emocional, de procesos respiratorios en formas, dirigidos a ciertos puntos, cosas de ese tipo. Y la verdad es que, pues, gracias a todo eso es que, pues, termino funcionando en el día, ¿no? Uh-huh. Porque aparte, las personas que vienen aquí, pues, vienen a dejarme, pues, su basura, pues, toda la basura, ¿no?, emocional que traen. Entonces, es algo que constantemente hay que estar trabajando. Pero a lo que voy es que cuando lo aprendes, lo sientes, lo compras y lo aplicas, pues todo lo que sucede durante el día y durante todos los días finalmente puede tener un lugar fuera de ti. A ver, te voy a hacer la pregunta. Entonces, puede ser, y te lo digo, puede ser que como no sabemos cómo liberar la emoción, y la verdad lo hacemos de la manera más invasiva y más dolorosa, inclusive no solamente para nosotros, curiosamente pareciera que la emoción la sacamos como para rayos, ¿no? Uh-huh. Como no sabemos cómo identificarla, no sabemos ni siquiera la reconocemos, entonces cuidadito con el primero que pase, porque yo lo digo, es como cuidadito porque parece que es el pararrayos al que le mandas uh-huh. todo ese enojo, toda esa ira, lo que sea la emoción instalada, porque no sabes qué hacer. Pero mi pregunta es, ¿puede ser que en una emoción que no has liberado ni siquiera de este instante, porque se te cruzó alguien y te enojaste, uh-huh. pero que no has liberado inclusive de procesos de vida, de infancia, de situaciones importantes que simplemente bloqueaste, te limiten y tú seas prisionero de tus emociones? Sí, claro. Esto que voy a mencionar, pues es una teoría de un modelo de trabajo terapéutico. Y en esta teoría, la teoría determina que ni siquiera son cosas que estamos cargando de esta vida, sino de heredadas, ancestrales. Hay quienes creen, hay quienes no creen. Pero el punto es que se cree eso. Entonces vámonos a lo que puede ser más creíble, ¿no?, para muchas personas. Si son cosas que se registraron y se cargaron en un momento de tu vida y no se ha hecho nada al respecto, pues entonces pues ahí la estás cargando. Uh-huh. Tú hablabas de un pararrayos, el pararrayos eso hace. ¿Qué hace el pararrayos? El rayo cae, imaginemos que es una tormenta, y esa tormenta genera rayos y los rayos caen en las casas. Y entonces la casa que no tiene protección se daña. Uh-huh. Es exactamente lo mismo, nosotros somos como eso. Las tormentas son todas las problemáticas emocionales que tenemos. Somos receptores de todas esas situaciones. Y el punto es que no tenemos un pararrayos, porque el pararrayos, ¿qué es lo que hace? Capta, lo manda por un conductor y luego lo manda a la Tierra. Hace tierra. Ajá. Eso es exactamente lo que hace en Neuromap. Uh-huh. Exactamente igual. O sea, lo que hacemos es detectar las situaciones que están en caos, que están generando estos fenómenos internos, y le ayudamos a las personas a que aprendan a aterrizarlo. Okay. Y literal, porque lo que hacemos es que lo trabajamos mandándolo a la Tierra, aterrizamos. Y entonces que lo liberes para que no sea constantemente porque ya ni siquiera es nada más el pensamiento, o sea, tiene que ver con el pensamiento, la emoción, todo el sistema que está detrás de esa cápsula que parece que te ata, pero lo que ustedes hacen es llevar a ese punto para en verdad desbloquear a la gente donde está parado. Así es, y entonces, imaginemos, por ejemplo, tu recipiente de tolerancia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo mismo que no se va canalizando y que va quedándose adentro, siguiendo la misma ley de energía, hablando de que el principio nos dice que solo se transforma, pues eso que te comes, que respiras, que bebes, que duermes, que se convierte en una pila para tus funciones constantes, tiene también un remanente. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si tú estás en procesos emocionales en donde hay una transformación por tus enojos todo el tiempo, por tus miedos, por tus tristezas, por todo lo que te está pasando, lo que se transforma pues empieza a acumular, uh-huh, ¿no? Es decir, comemos, lo transformamos y desechamos, ¿no? Imagínate que no lo hicieras. Okay. Es lo mismo con la transformación emocional.
Cuando tú transformas, tienes que poner afuera su remanente. La mayoría de las personas que no lo hace de una manera ordenada o de una manera sistemática o aplicando esta lógica, pues ahí lo trae cargando por años. Tu capacidad de tolerar, entonces, si tú vas haciendo tolerancia y te vas volviendo intolerante, es porque el recipiente está muy lleno. Cuando tú tienes el impacto de una situación, tu capacidad está muy mermada. Por eso, entonces, ya todo el tiempo estamos reaccionando. En personas que vienen a sesiones, por ejemplo, personas mayores, que ya traen muchos años de problemáticas, todo el trabajo, más que estar escuchando qué le hizo, qué a quién, el trabajo de inicio es poder hacer una especie de limpieza o desasolve, en donde vamos hasta raspando todo lo que está metido ahí, para que la capacidad ahora de tolerancia se empiece a volver mucho mayor. Las personas empiezan a volverse más tolerantes porque quitamos los resentimientos, el enojo. ¿Sí? A ver, pero ¿cómo lo haces? Porque tu técnica inclusive es desde la corporalidad e integral. Uno pensaría, bueno, es que basta, y yo ahora me doy cuenta que no es cierto, no basta con darte cuenta. No. Porque darte cuenta, fíjate lo que se ha convertido, es volver a contar la misma historia desde el mismo punto donde has estado parado y te genera dolor y estás atado. Y uno piensa que se dio cuenta, no es cierto. Eso no es darte cuenta y no basta y no es el trabajo que haces aquí. Sí, finalmente darse cuenta no es sinónimo de permanecer igual, porque cuando se permanece igual o se sigue haciendo lo mismo, no resulta. Por ejemplo, desde la técnica de la terapia breve, lo que se hace es acudir hacia procesos de lógica no ordinaria. Es decir, si hacemos lo que hacemos siempre, y eso lo maneja la PNL y muchos modelos, si haces lo que estás haciendo siempre, vas a obtener el mismo resultado. Incluso di clases hace unos días en un instituto en un instituto de tanatología, que por cierto, un saludo a todos, y psicólogas en donde les estuve enseñando técnicas de intervención a nivel tanatológico. O sea, tomé técnicas de distintos y les di ese módulo. Y psicólogas con modelos ya de trabajo, con cierta experiencia, no estaban muy de acuerdo con lo que yo les decía, porque el manejo tiene que ser diferente. Y, por ejemplo, si tú estás tratando un suicidio, lo que necesitas trabajar mucho es apoyo a las redes de apoyo, valga la redundancia. O sea, ver cómo va a tenderse una red para apoyar a la persona. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, ataques de pánico, lo que tienes que romper son las redes de apoyo, porque eso es lo que sostiene el problema. ¿Y a una red de apoyo, cómo, a qué se refiere? Por ejemplo, una red de apoyo en suicidio son todas las personas que van a contener a la persona, lo van a ayudar, lo van a llevar, lo van a traer, le van a hacer, le van a quitar. Una persona que tiene ataques de pánico sostiene el problema porque todos los que están alrededor ayudan, pero que el problema siga y no permiten que él utilice sus propios recursos. Pongo este ejemplo porque ir en contra de la lógica ordinaria no funciona. O por ejemplo el adicto, ¿no? Que es más claro. Al adicto lo mantiene quien lo protege. Y a lo mejor lo voy a poner en un ejemplo, no en adicción, el alcoholismo. Ajá. La red de apoyo, y lo voy a poner en ese término, la red de apoyo es quien al otro día, no importando, le hace los chilaquiles en la mañana y le cura la cruda. Sí, o el que le dice, oye, vamos a ir está en la fiesta y le dice, oye, no vas a tomar porque te pones bien alegre y bien bailador, ¿no? O sea chúpale, pichón. Pues, eres el simpático de nuestra fiesta, ¿no? Mejor el que le pasa la cheve. ¿Cómo? ¿No? Entonces, ¿qué hace una persona en red de apoyo en ataque de pánico? Está llevando a la persona al hospital cada vez que tiene un ataque. Ni el hospital lo ayuda, porque el hospital no lo ayuda. ¿Por qué? Porque finalmente pues, le hacen todos los estudios, le sacan un dineral y finalmente le dicen, usted no tiene nada. Uh-huh. Pero entonces la persona, como se vuelve a sentir mal, vuelve a ir. Uh-huh. Y quien ayuda en esto y lo lleva y lo trae y hace y le gasta y todo es la familia. Eso hay que romperlo. Entonces, son cosas que hay que ir, insisto,
a favor de la lógica no ordinaria para hacer cosas que hagan que el cerebro tenga una dinámica diferente. O sea, lo metes lo metes en reto. Le metes, más que un reto, le metes una psicodinámica diferente. Okay. Y entonces, cuando tú logras hacer eso, empiezas a avanzar en muchos de los sentidos. Pero tiene que tener una estructura, una técnica, debe estar respaldado también por todo el proceso, de trabajo que se hace para poder detectar cuáles son las redes de apoyo y las soluciones intentadas que no funcionan y no solucionan el problema. Entonces es lo mismo, cuando tú estás en un proceso de cambio o en una cuestión de darte cuenta e intentas hacer lo mismo, porque dices, ya me di cuenta, entonces ahora voy a hacer esto, pues si estás haciendo lo mismo de antes no va a resultar. Tienes que ver una dinámica diferente para hacer cosas que vayan a veces en contra de la lógica ordinaria, para a través de la lógica no ordinaria poder avanzar. Y ahí ya no nos gusta, porque venimos pidiendo ayuda, pero que nos la pongan igual a nuestro referente, porque ahí es el truco de la mente. Ahí sí la mente nos va a jugar de, no, tú sigues haciendo lo que te ha funcionado cuando no te ha funcionado. Claro, y no nos damos cuenta. Entonces, este reflejo de poderlo hacer que la persona lo pueda ver, pueda finalmente ayudar para generar el avance. Entonces, aquí hay que empezar a ver qué cosas funcionan. Y otras cosas, bueno, la verdad es que son muy simples. O sea, si una persona está en una situación de depresión, pues se tiene que divertir y reír un poco, que no tiene ganas de eso. Pero bueno, son cosas muy simples. O sea, si una persona va implicando cosas para divertirse, para reírse, que sabe que se lo provocan, o para poder llorar un poco y liberarlo, o para transformar la situación energéticamente a través del ejercicio. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer procesos de liberación. Sin embargo, desde mi experiencia, las más efectivas son técnicas de liberación emocional guiadas, que son procesos meditativos. Uh-huh. Y en eso se basa el tratamiento. Entonces, mucho de lo que se hace aquí tiene que ver con un entrenamiento a la persona para formar ciertos hábitos. Para que cambie inclusive su química cerebral. Y eso da una reestructura. El primer momento del tratamiento se llama reordenamiento neurológico. Uh-huh. Por eso el tratamiento se llama neuromap, porque es un mapa en donde buscamos que haya una resonancia entre los tres cerebros. Los tres cerebros son cabeza, o el cerebro que tenemos en la cabeza, el que tenemos dentro del corazón y el que tenemos dentro del estómago. Y cuando hacen resonancia los tres, se sincronizan, ¡pum!, obtenemos el resultado. Es un mapa en donde hacemos un orden. Y ese orden se va dando a través de cambios de frecuencia originados por el entrenamiento y la sistematización de ejercicios que llevan a ese orden. Okay. Perdón, ajá, sumado toda la parte psicoterapéutica. Ok, préstame tantito tu teléfono porque vamos a hacer las primeros saludos, vamos a mandar los saludos si tienen alguna pregunta. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuáles son últimamente, sobre todo si venimos hablando de una energía y toda esta cuestión colectiva, las emociones más frecuentes que este año te llegaron a consulta y en las que muchos de pronto nos atoramos? Y digo de pronto porque es como, sí, por favor, es como el inconsciente colectivo. Hoy hemos hablado mucho de esta cuestión de la colectividad, en dónde está instalada. Espérenme, déjenme, le vamos a bajar, ándale, bájala ahí. Y bueno, déjame, mando unos saludos. A Luzma, hola desde Texcoco, nos manda un abrazo. A Rod Silvia. Adoro Texcoco. En fin, es hermoso. Saludos hasta California, a Los Ángeles, a Rod Silvia, que nos está sintonizando, que es parte de nuestra querida comunidad y nuestra tribu. Angie Loya ya también está presente. Claudia Jiménez, hola, buen día, bendiciones, felices fiestas. Gracias porque ya están conectados y también porque estamos atentos para poder el día de hoy preguntar, consultar y sobre todo poderle liberar las emociones que constantemente se repiten una y la verdad, en lugar de que nosotros seamos quienes toman las emociones a su favor y entienden y que es parte del ser humano, pues parecemos prisioneros. ¿Cuáles fueron las más frecuentes que tuviste en consulta? A ver, otra vez. Las emociones más frecuentes, colectivas, o sea, que de pronto decías,
algo está pasando porque me llegan muchos o con mucho enojo o con mucha ansiedad o con mucho, la ansiedad decimos que es la manifestación del miedo. ¿Y por qué crees que esté siendo así? Ok, pues bueno, finalmente, no, como luego yo les digo a las mismas personas que vienen a buscarme, no hay que hacerle mucho al psicólogo para saber qué es lo que está pasando, en qué sentido, en la parte emocional. O sea, pues si partimos de la causa raíz, pues vamos a encontrar siempre tres, que son la tristeza, el enojo y el miedo. Y el miedo es como pues el rey de todo el asunto, ¿no? Es la emoción que vibra en la más baja frecuencia, solamente a 50 ciclos por segundo arriba de la muerte, que es el estado de más baja frecuencia que existe. Y entonces, en la mayoría de los casos es esta. Ni siquiera diría que hay unas u otras. La que regularmente siempre está, porque es una condición humana, es el miedo. Y el miedo lo que hace es que perdamos nuestra funcionalidad, nos paraliza, nos quita la esperanza. Y entonces es bien curioso porque finalmente es una condición humana. O sea, las personas estamos equipadas con esa emoción y pues las personas creen que tenemos que vivir sin miedo y eso es imposible. Eso nunca va a pasar, pero no podemos dejar que el miedo ocupe el volante, como en la película, todo el tiempo y que guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Esa es la diferencia. Ahora, la mayoría llegan así. Yo diría que más un poco también muchas veces de género. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en el trabajo de parejas, cuando viene una pareja están mezclados la tristeza y el enojo, ¿no? Lo curioso es que en el 90% de las ocasiones quien viene más triste aparentemente es la mujer y el hombre viene más enojado. Okay. Pero en realidad si te metes un poquito a ver, es al revés. Es totalmente al revés. O sea, revés. la careta es al revés. Es totalmente al revés, porque el hombre es el que está profundamente triste y la mujer enojada. Nada más que la dinámica cultural hace que cada quien lo manifieste desde lo que es más aceptado por sí mismo y por los demás. Porque es más aceptado, normal y más machín que yo manifieste y me ponga enojado a que me ponga llorón y frágil, ¿no? Y la mujer más o menos es la misma dinámica. Entonces están todas metidas, entremezcladas, muchas veces parece, yo diría que es así como apelmazado el asunto, todo revuelto, pero el trabajo en empezarlo a separar, a desglosar, como la madeja, ¿no? Ajá, a empezar a separar los puntos, hace que cada una de las cosas se vaya determinando. Y entonces ahí es cuando tú te tienes que volver como un buen tirador, porque al momento de que ya sale así de muy en bruto el asunto, entonces hay que empezar a determinar qué es lo que va a hacer la persona para hacer la liberación de esto y bajar la frecuencia. Y fíjate, y lo que tú dices es que, bueno, tú porque eres el experto, porque ya estás listo, porque sabes, inclusive cuando vaya a salir el enojón, tú no vas a salir corriendo, ¿no? O sea, sabes inclusive cuál es la herramienta. Bueno, ya sé que para el enojo tal vez tengo no sé, mi red de, no sé, si fuera en equipamiento, tú ya sabes cuando sale esa emoción qué hacer para cacharla, ¿no? Y para poderla aterrizar. Curiosamente lo que dices, socialmente, pues ni estamos equipados en eso porque nos han enseñado, inclusive en una cuestión social, que tienes que negar lo que estás sintiendo porque estas palabras de no llores, échale ganas, no sientas, no te enojes, es lo peor que he educado al ser humano. Yo no sé, no dices, ustedes me platicarán, pero en América Latina las emociones, y siempre es bien chistoso porque los latinos nos caracterizamos por la risa, la fiesta, la alegría, pero en realidad yo creo también hacer un esquema de defensa para no entrarle a lo que es profundo.
Sí, y entonces, fíjate, también es una de las cosas que, si me permites, bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Sí, pues ya que estamos aquí, ya no tienes que decir. Ya dejé también mucho de insistir o pelearme con eso. Es decir, eh, aprendemos este discurso que es real. O sea, lo que acabas de decir es sabio y es lo que hay que hacer. Y lo hemos oído demasiado, pero en realidad no sabemos ni cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y en el proceso psicoterapéutico muchas veces termina siendo largo y complicado, porque hay que luchar contra el aspecto cultural, las creencias, una serie de ideas y el sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, una buena parte del tratamiento, que es uno de los diferenciadores que hacemos aquí, es que los procesos no son procesos largos, sobre todo en promedio. Yo no puedo creer cómo hay, cuando yo tengo 25 años trabajando como psicoterapeuta, y en esos 25 años oigo de manera repetitiva como las personas que se acercan me dicen o comentan por alguna razón, a lo mejor están en una reunión, que llevan 2 años o 3 años con su terapeuta. Cuando alguien dice eso, yo no sé quién necesita más a quién, ¿no? Monetariamente yo te sé decir quién. Sí, ¿no? Entonces yo no sé quién necesita más a quién. Lo que para mí, desde mi forma de verlo, lo que en 15 sesiones no pueda trabajarse, ya no el modelo se agota, por lo menos el mío. Uh-huh. Entonces, aquí los tiempos son muy importantes y la economía de las personas, de todos. Entonces, los modelos de terapia breve, los modelos como el mío en particular, lo que buscan es dar un soporte en espacios realmente cortos de tiempo. Y estamos hablando de situaciones de ataques de pánico, por ejemplo, que es lo que más ahorita, uh-huh, desgraciadamente estoy trabajando, pues tienen solución en 5 a 7 sesiones. Uh-huh. Sin embargo, las otras 7, que para hacer las 15 que dura el tratamiento, son parte del entrenamiento para que esto y otras cosas tenga seguimiento, la aplicación. Aparte del seguimiento, tenga todo el soporte necesario. Mucho de las cosas que están sucediendo tienen que ver con el mal manejo o nulo manejo emocional. Uh-huh. Esto le da el soporte que se requiere. Toda la primera parte es prácticamente puro manejo emocional, uh-huh, que termina siendo una forma de generar inteligencia emocional, pero no desde la parte tradicional o explicativa o reflexiva, que sí la usamos. Tiene que ver con técnicas de liberación, uh-huh, estructuradas para que personas puedan entrar al proceso de conciencia, porque ayuda a la conciencia desde una manera interna, uh-huh, pero para que al momento que podamos nosotros trabajar puedan anidar. Niños, por ejemplo, que con los que trabajamos también aquí mucho, los niños vienen, caso particular de alguien que vino hace poco, vienen ya con algunos procesos. En esos procesos pues se intentó hacer cambios cognitivo-conductuales. No va a anidar el cambio cognitivo-conductual si no tenemos al cerebro como debemos de tenerlo. Primero hacemos toda la técnica neurológica para que cuando hagamos los cambios, en donde ya lo que queremos es modificar las cuestiones de disciplina y todo esto, puedan anidar, porque si no tenemos al cerebro listo, el niño no va a funcionar. Entonces, toda esa primera parte tiene una estructura primero para darle las condiciones al cerebro y que el resultado del tratamiento sea muy efectivo. Fíjate, ya me empezaron a preguntar y eso me gusta porque, bueno, mandamos un abrazo a nuestra querida Pati Cuellar hasta California. A Yedid dice, el odio es una emoción, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo identificar, por ejemplo, también la tristeza en el hombre? ¿Cómo saber si ya te liberaste de una emoción? Nos pregunta Clau. Y bueno, gracias por preguntar porque significa que hay muchas situaciones que ahí estamos dispuestos también a trabajar. Por ejemplo, ¿el odio es una emoción? Sí, bueno, si nos ponemos así muy directivos, dependiendo, pero finalmente es lo que sentimos y por eso son sentimientos. Okay. Entonces, bueno, desde lo que sea, lo es, o sea, me mueve, desde la definición quiere decir mover, uh-huh,
hay un movimiento a través de eso. El odio es natural, es humano y es una sensación que puede surgir en cualquier persona. Es que aquí tengo un libro. Sí, es que ahí va a sacar. Y yo te preguntaría, bueno, cada emoción, la vida es sabia, ¿no? O sea, Es que quiero mostrarles algo. Creo que aquí está. miren, ahorita nos lo va a enseñar. También a Judith Fernández nos saluda y está ahí presente. Fíjate, a ver, ya lo Es uno encontré. de mis libros así que cargo mucho porque sí, lanza sí, mensajes. Ahorita es más, lo vamos a usar. Vamos a cerrar con esto. Y dentro de esto tengo cosas muy especiales. Tengo lo más importante en mi vida, Ay, qué hermoso. mi mujer, el día que la pedí. A ver. Ay, qué bonitos. Sí, están igualitos. Y los primeros dibujos que me hicieron mis hijos. Y tengo una carta de mi hija cuando estaba chiquita. Muy chiquita y me pone, papito, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Eres el mejor papá del mundo y a veces digo que te odio. ¡Qué bella! O sea, qué honesta. Me acuerdo que cuando lo leí por primera vez dije, ¿qué volví a leer? Y bueno, dice otras cosas. Esto es lo más humano, puro y natural. El odio es normal, no le tengan miedo. Sí, porque te odia cuando le tienes que decir levántate y no quiere ir a la escuela, ¿no? En ese momento cuando hay cosas que pues no quieres hacer y ni modo, Pasa. eres papá. Es una emoción normal y lo único que hay que hacer es no quedarse en ella porque si eso hace que se rigidice. Las emociones deben de ser como la música. Al momento de que la oyes, al momento de que empieza, entiendes todo el mensaje que, si ya conoces la canción, por ejemplo, entiendes todo el mensaje, repasas lo que más te gusta de ella, ciertos acordes te hacen vibrar, pero no la estás oyendo todo el tiempo. Es más, oyes una parte y corre. Y en ese momento deja de existir y empieza a ser real el siguiente. Así son las emociones. Pero si aquí esta que es una emoción o que es un sentimiento que se siente, se estaciona en la vida de la persona, entonces está rigidizado y puede generar un problema. La pregunta yo, entonces, ¿para qué existe el odio? O sea, ¿para qué? O sea, ¿Para ¿para qué? qué lo sentimos en una cuestión sana? Porque es algo, si no fuera para algo, no estuviera, ¿o sí? Sí, o sea, todo tiene un para qué, es una manera de funcionar, eso nos está despertando ideas o acciones, nos hace movernos. O sea, finalmente las emociones son para que nos movamos en algo. El asunto es que tú puedes elegir moverte para dañarte y para estar rígido, estresado y tenso, o pueden ser para sentir y seguir tu vida y irla modificando para que te dé lo que tú necesitas y requieres. Esa es la diferencia. O sea, tu cuestionamiento, la verdad es que me deja muy pensando, tratándolo de explicar y de resolver, porque no es fácil la pregunta que acabas de hacer, pero finalmente es una condición humana. ¿Para qué está? Híjole, cada una de estas cosas no nada más tienen un para qué biológico o humano, sino un para qué personal. Sin embargo, lo que sí podemos entender es que no son agradables. No son buenas ni malas, no son agradables. Y al no ser agradables, si se llegan a estacionar, bajan nuestro estado de frecuencia y nos empiezan a negar. Ese es el problema. Aquí, por ejemplo, en el odio es el mejor ejemplo de que finalmente se convierte en tu cárcel. Ni siquiera la del otro, o sea, porque al que odias igual no le importa, o sea, igual le vale, o igual se alimenta de tu odio, ¿no? O sea, igual va a ser energía para él, pero no para ti. El odio es como esta expresión de querer instalado, y yo no sé si coincides conmigo que el odio en una parte es como si la instalas, o sea, si lo sentiste porque tienes motivos, porque igual te va a hacer moverte y decir, pues me tengo que alejar de esa persona. Ok, para eso podría ser su parte sana, pero si te instalas y que ya ni está, ya ni lo ves, ya ni existe, te vuelvas a instalar, eso es porque hay una parte de ti que quiere seguir teniendo la razón, que no hay un aprendizaje en esa relación,
ya sea personal, de familia, de lo que sea, pero tú quieres seguir instalado en tu cárcel, pero del dolor. Sí, y a mí me ha costado, de verdad, lo confieso, años entender por qué la motivación y lo que sentimos termina siendo una decisión personal. Ajá. O sea, muchos dichos son así, mal. Yo me pongo a analizarlos y digo, pues soy medio tonto porque el mal de muchos consuelo de tontos, pues a veces sí. Y cosas así que me pongo ahí en mis momentos guajiros. Pero el punto es que todas estas ideas, porque finalmente terminan siendo ideas, eh, si las enfocamos hacia nuestro bienestar, entonces le dan también sentido. Esto que acabas de decir de que el odio termina siendo tu cárcel es real y termina siendo una decisión personal. Porque la verdad, de ahí sí en la mente tendríamos que indagarle, te hace creer el odio algo que ni es real. O sea, en verdad sí distorsiona tu pensamiento Tu más vida, que tu vista. tu vista, o sea, sí es un enfoque distorsionado de la realidad porque inclusive estás enfocando, tú lo decías energéticamente, hablando energéticamente, toda tu energía a alguien que ya ni le importas, ¿no? O si le importas de cierta manera, pero el punto es instalarte en eso. ¿Cómo liberas una emoción así? Bien, otra vez lo que buscamos precisamente para en donde está la situación, porque partimos de una serie de emociones, ¿no? Básicamente, de acuerdo a ciertos autores, pues son 5. Amor, alegría, tristeza, enojo, miedo. Sus combinaciones y recombinaciones van generando todos los demás sentimientos o todas las demás emociones. En un momento ya no sabes si es ternura o quién sabe qué y resentimiento o qué. ¿Por qué? Porque está muy confuso. Si nosotros nos ponemos a desenredar el asunto acá arriba, se hace más complicado. Lo que el tratamiento hace es irnos a la base. Ok, a la raíz. A la raíz. Y la tenemos ahí más sencilla porque de esa raíz pues no hay amor ahí de manera pura en cuando la sensación se ha recombinado acá. Imaginemos como un alquimista ahí, ¿no? Que está haciendo pócimas y que van resultando sentimientos y emociones, porque vas combinando en grados. Si le metes un poco más de amor es una cosa, si lo combinas con odio es otra, si le pones ternura, los resultados se van dando así, pero todos parten de las mismas esencias. Finalmente lo que aquí trabajamos es con la esencia del problema a nivel emocional. Eso quiere decir que cuando ya tienes en la parte de inicio del trabajo bien detectados las emociones que son las que tienen el mayor ingrediente dentro del problema y le pegas a eso, debilitas toda la estructura. Ok. De alguna manera esa es la forma en la que trabajamos, es decir, se hace todo el trabajo psicoterapéutico, toda la parte terapéutica a nivel psicológico y de modelo de personalidad se trabaja, pero le vas debilitando la raíz del problema a través de los procesos de liberación emocional. Entonces eso le da una posibilidad de resultados positivos muy grande en espacios muy cortos de tiempo. Fíjate, me preguntan que qué, Valente Gómez hasta Nueva York, le mandamos un abrazo, que qué emoción está detrás de la fatiga crónica. Esa es una buena pregunta. Bueno, aquí hay la base, digamos, así muy en raíz, tiene que ver con tristeza y tiene que ver con enojo. Por ejemplo, me voy más ahorita al enojo. Cuando yo tengo una situación de enojo, la dinámica del enojo puede ser hacia el exterior o hacia el interior. Muchas de estas cosas, incluso en la tristeza o en el miedo, hablando básicamente de la base, lo que nos, de acuerdo a nuestra cultura y nuestras creencias, es no manifestarlas, dependiendo de lo que creamos. Si yo tengo algo dentro de mí que se quiere manifestar y al mismo tiempo no lo permito, es una doble fuerza la que implico. Okay. Es decir, si yo lo que quiero es, tengo una emoción, hablemos de tristeza y que lo que quiero es llorar, ¿no? Se quiere manifestar. Pero entonces yo he aprendido que no se debe. Te contienes. Entonces te contienes.
La fuerza es muy grande para querer salir y tiene que ser en la misma proporción de regreso, en donde en el mero centro se consigue un punto cero, pero en los extremos está toda la fuerza que implica las dos acciones. El desgaste es doble. Y si ese desgaste es constante porque la persona está pasando por un proceso de duelo de algo muy importante y siempre está en su centro, aparentemente, el desgaste es terrible y a lo largo del tiempo viene una fatiga crónica. O sea, como estuvo conteniendo demasiado. Porque son dos fuerzas antagónicas con la misma fuerza y si tú observas, las dos están haciendo, no se mueven. Pero después de un rato que yo esté así aplicando algo con toda mi fuerza, está queriendo mover hacia acá y está queriendo mover hacia acá, empieza a dolerme aquí, me empieza a doler acá y pasan los días y los días y los días. Precisamente por eso las situaciones de estrés están tan complicadas. Las personas están en una lucha constante entre el ir y el venir al mismo tiempo, lo cual agota a lo largo del tiempo y se vuelve crónico. Y así con las demás emociones. Oye, fíjate, con lo que estás diciendo acabas de responder la pregunta de Claudia. ¿Hay una emoción contraída cuando no se puede llorar? Sí, es lo que estabas explicando. Yedi dice que las emociones que no nos permiten avanzar se quedan rígidas día a día en la vida, pueden ser descodificadas. Sí. Es lo que haces, ¿no? Sí, o sea, sí. La descodificación es lo que acabas de decir. Sí, más o menos. Más la descodificación es descifrar el código. Y el código que se descifra es el punto exacto en donde se cargó, se instaló el programa y el punto que hace que se dispare el programa. Okay. Y entonces descodificar es encontrar ese punto y ¡pum!, se desinstala. Esa es otra forma, es una forma súper efectiva de accionar. Judith Fernández dice, gracias por tu ayuda, Alberto. Judith. Tus recomendaciones y ayuda me han ayudado mucho a aprender mucho de sus emociones. El día de hoy nos quedamos con esta primera parte. A Judith quiero mandar un mensaje muy especial. Primero quiero decirles y comentar, bueno, ya que ella abiertamente lo agradece y lo comenta, Judith llega por equilibrio, bueno, por la entrevista. Ella está en Estados Unidos. ¡Qué padre! Y Judith viene con una situación crónica desde hace algún tiempo. Espero no estar aquí hablando de más y no me vaya a decir algo, Judith. No. Dile, ¿para o sigue? Y quiero felicitarla porque es una mujer que merece, además de toda mi admiración y el cariño que hoy le tengo, el reconocimiento porque se atrevió a salir de su problema y hoy goza de una libertad emocional muy grande, una mujer que ha luchado mucho en su vida por su situación y la verdad es que es una guerrera estoy muy, muy contento. El día de ayer tuvimos nuestra sesión. ¡Ay, qué padre! Ya casi de cierre y ella ha hecho lo que tiene que hacer y está muy, muy bien. O sea que literalmente Judith sí transformó su vida este 2019, porque salió de la prisión que tenía, que estaba atrapada en sus emociones. Así es, y entonces es una mujer constante, disciplinada, o se volvió, no lo sé, pero hoy goza de un muy buen resultado y la verdad es que estoy muy, muy, la admiro mucho. Un abrazo muy especial a Judith. Este tema se nos fue como agua y yo sé que nos falta la segunda parte, pero como también José cuenta los minutos y las horas de su tiempo, ya tiene agenda, hoy nos vamos a quedar con esta primera parte. ¿Cuál sería la conclusión, José, con la que hoy nos dejas? Y sobre todo, entonces, entiendo que liberar las emociones, primero las tienes que identificar, llegar a la raíz, y hay todo un proceso, y sobre todo sí tiene que haber un acompañamiento si son emociones atoradas de años, porque si no, la verdad, el truco de nuestra mente y de nuestro sistema es que nos va a querer llevar al mismo punto que nos trajo ahí. Por eso no salimos de ahí. ¿Cuál es la conclusión de hoy? Vamos a ver qué nos dice el Manual de Guerrero de la Luz de Paulo Coelho, y el mensaje para el guerrero y para Judith es el siguiente. El guerrero de la luz lo sabe. Todo el mundo tiene miedo de todo el mundo. Este miedo generalmente se manifiesta de dos maneras: a través de la agresividad
o a través de la sumisión. Son aspectos del mismo problema. Por eso, cuando está delante de alguien que le inspira temor, el guerrero se acuerda de que el otro tiene las mismas inseguridades que él. Pasó por obstáculos parecidos, vivió los mismos problemas. Pero está sabiendo manejar mejor la situación. ¿Por qué? Porque él utiliza el miedo como motor y no como un freno. Entonces el guerrero aprende del adversario y actúa de la misma forma. Para ustedes, el mensaje del guerrero. Así de bonito y sobre todo previo a que la próxima semana ya vamos a estar en estas fechas organizando la cena. Es un regalo que quisimos darles. ¿Y te parece si la segunda parte nos vas a dejar como de tarea? Ubiquen, ¿no? O sea, bueno, es que no sé si sea tarea, pero ubica cuáles emociones son las en las que constantemente y cómo inclusive no solamente te mantienes, sino cómo te atan. Y después de eso, la siguiente, ¿te parece que hablamos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para dónde le avanzamos? Vamos a invitarlos a que hagan algún ejercicio o hagan algo en específico orientado a la emoción que más nos llegue, ¿te parece? ¿Te parece? Me parece bien, pero para eso les parece que, porque van a descansar la siguiente semana, ¿verdad? Uh-huh. La primera semana de enero, entonces vamos con ese ejercicio para empezar con el año, con todo y sobre todo con una nueva dirección, ¿les parece? Yo te agradezco. ¿Dónde te encontramos? Vía WhatsApp, sé que tienes todo un tratamiento online, por ejemplo, en este caso, Judith lo pudo hacer y cada vez nuestra tribu está recibiendo estos beneficios a través de las redes, toda la tecnología que está dispuesta. ¿Dónde te localizamos? Amigos, aquí en primero www.neuromap.com.mx, en la fanpage de Alberto, psicólogo de pareja, y en Neuromap, en la fanpage de Facebook. Y al teléfono, ahora ya como son nacionales, ajá, el WhatsApp 52 okay. 442 225 2167 52. Ese es el teléfono fijo. Ajá, de aquí de la clínica, 52 442 225 2167. Ok, entonces ahí están todas las líneas, de hecho ya está posteada aquí su página para que se puedan meter y bueno, pues ahí están las herramientas. Yo les agradezco a mi querida tribu la disposición para crecer juntos. El jueves tenemos grabación con nuestra querida Abigail Ávila y vamos a aprender de la energía que nos dejó como aprendizaje 2019 para prepararnos a la del 2020. El viernes viene nuestra querida maestra Sara Radillo para hablarnos de el verdadero amor que llega con la Navidad, pero vamos a hablar de este amor consciente. Y nuestro querido mago de la mente Alejandro Lavín también llega el viernes para hablarnos de la siguiente parte de las creencias del dinero. Así que todavía estamos muy listos. El 24 sí vamos a tener especial, ya había apartado su espacio nuestro querido Alfredo Yan Joyana, lector de registros akáshicos, y bueno, siempre trayendo los contenidos que te pueden brindar la información útil que transforma tu vida. Gracias, amigo. Ya te dejo ir rápido a tu cita y bueno, me despido con esta frase. Si tú te vieras como yo, la vida, el universo, el cosmos, Dios, en lo que crees en verdad y habita en ti, la divinidad que habita en ti, seguramente te sorprenderías. Y yo agrego ahora, y dejarías de dudar. Okay. Vámonos, in la que yo soy tú eres yo.